de las células. Obviamente, ustedes ya se la deben saber. Listo. Entonces, pues básicamente un repaso de embrio, pero hablando del linaje de las células histológicas del sistema nervioso central. Esta lámina está blanca, no es porque está blanca, sino que es así. A ver, Analí, ¿cuántos tipos de neurona hay de forma funcional? Se supone que ya se lo deben saber. Ya. Funcional están las... ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ya. Están las motoras, las sensitivas, y también yo leí aparte que hay las interneuronas, o sea que se encarga de comunicar ambas informaciones. Ok. Betsabe, ¿qué otro tipo de clasificación tienen las neuronas? Por el número de prolongaciones. Ok. Están las multipolares, unipolares, pseudonipolares y bipolares. Listo. Y la glía, Porras. Yo los voy nombrando como me salen aquí, ¿no? Mande. Porras, ¿cómo se clasifica la neuroglía? ¿O cuántos tipos de células tenemos en la neuroglía? Dependiendo si es en el sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Si es en el sistema nervioso central, están los ependimocitos, oligonucleocitos, los astrocitos, las microglías. Y si es en el sistema nervioso periférico, están las células de Schwann. Ok. Y la microglía. Entonces, básicamente, ya ustedes conocen que estos son los dos tipos principales de células que hay y que cada una pues se divide a su lado. Pero, ¿quiere decir que se lo conté docentemente o como una historia que me inventé anoche cuando estaba haciendo las láminas? Y esta es la historia de una familia que es esta señora. ¿Recuerdan que esto lo vimos ayer? Nasput, prenda la cámara y me dice qué es eso. Nasput. Sí, doctora, es que tengo un problema. Ok. ¿Qué es eso? Lo del centro es el tubo neural. Ajá. Abajo está, o sea, en la parte inferior está la Corda. Sí. Ajá. Okay. Vamos a empezar otra vez. Cuando yo presente una imagen, tienen que empezar por lo más general. Primero, eso es un corte transversal de un embrión de entre la tercera y cuarta semana. Eso así tienen que empezar. ¿A qué nivel? Pues bueno, entonces exactamente eso quiero que le vean. El tubo neural y las células de la cresta neural, porque el tubo neural va a dar origen a las células ¿de qué, Nasput? El tubo. ¿Cuál es la diferencia entre estas células y estas células? ¿O por qué deciden tomar caminos diferentes en la vida? Valareso. ¿Cuál es la diferencia de estas células y de estas células? ¿Qué dan origen a esto y qué dan origen a esto? Calderón. Sí, lo que es el tubo neural va a dar origen al sistema nervioso central y lo otro que serían las crestas da origen al sistema nervioso periférico. Listo. Eso era lo que tenían que decir. Entonces, esto pues es un corte, a ver, de cualquier parte del tubo neural, pero ya sabemos que la porción más anterior se dilata para formar las vesículas cerebrales primarias, ¿cierto? Que es prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Y al final la médula. Pero al inicio de todo, el tubo neural tiene esta misma configuración, ¿ok? Solamente que de la cuarta quinta somita hacia la parte más craneal se va a dilatar.
Entonces, vamos a estudiar la histogénesis a partir de más o menos aquí la médula espinal. Ok, esto es lo que pasa. Tenemos el embrión aquí a nivel de la médula espinal, que vamos a tener el tubo neural con esta cantidad de células, que es el tubo neural, que era la placa neural, que se convirtió en surco y después en tubo. Y esto es lo que, y a partir de ahí se va a formar toda la estirpe celular nerviosa, que es esta imagen que tenemos aquí. Entonces, estas células son las que se van a empezar a multiplicar. ¿Cómo lo van a hacer? Para empezar, como es el tubo neural, estas células se van a denominar neuroepitelio y de ahí se van a originar todas las células que ustedes nombraron anteriormente. Ok, ¿cómo se van a formar? Ellas van a empezar, este es la luz del tubo, ok, y esta es la parte externa, este es un corte del tubo. Entonces, el crecimiento va a ser de la luz hacia afuera. ¿Ok? Entonces, en esta capa que está aquí, se van a empezar a multiplicar. Entonces, el neuroepitelio o las células neuroepiteliales empiezan una multiplicación. Se empiezan a multiplicar. ¿Y qué pasa cuando se empiezan a multiplicar? Pues aumentan de número y ya pues son muchos en la casa y empiezan a migrar. Las primeras células que se forman se llaman neuroblastos, ¿ok? Tienen un pequeño cuerpo, una pequeña prolongación que se va a dirigir hacia la luz, pero como son muchos, ellos empiezan a migrar hacia la parte de afuera, hacia la parte lateral, ¿ok? Y pues y también van a cambiar de forma. Entonces, el neuroblasto PB se llama neuroblasto apolar. Aquí tiene una pequeña prolongación, pero al migrar ya no tiene prolongación y se llama neuroplasto apolar. Luego llega a la adolescencia y va a tener dos prolongaciones. Entonces, se denomina neuroplasto bipolar. Y esto, ya saliendo de la adolescencia, tiene muchas prolongaciones según el tipo de neuronas, pero ya no vamos a hablar de las alfa, que son las más comunes. Entonces, se van a formar ya las dendritas y uno que es el más largo, que es el axón, y se llama neuroplasto multipolar y ya va a formar la neurona. Ok, bueno, entonces es el crecimiento de los hijos de estos señores que están aquí. Esto sigue siendo neuroepitelio, células neuroepiteliales, ok, que están multiplicándose aquí. Esa zona, la vamos a dividir en zonas, ya. Se llama zona ventricular, donde está ocurriendo la multiplicación. Luego, los hijos de estas señoras que están aquí se van a ubicar en la zona intermedio o zona del manto o capa del manto. ¿Ok? Y la última zona, que está al margen, se llama la zona marginal. Después de eso, ¿qué hay? Pues mesénquima. Entonces, en la zona ventricular, ¿qué hay? Células neuroepiteliales, que son las que se están produciendo los neuroblastos. En la zona intermedia ya están los hijos de estas señoras, que son las neuronas maduras. Y la zona marginal se va a ubicar en los axones de los axones de estas neuronas. Entonces, bueno, ellas salen en apolar, multipolar, hasta que se convierten en multipolar, pero los neurones van, los axones van hacia esta zona. ¿Ok? Más o menos así. Entonces, todos se van a ubicar en la capa del manto y los axones van hacia la periferia. Y esto es la explicación, estamos hablando de médula, ¿no? Porque la sustancia gris está en el centro y la sustancia blanca, que son los axones, está en la periferia. Ok. Las células epiteliales, neuroepiteliales, producen un número limitado de neuronas.
Entonces, ellas cuando producen su número de neuronas, ya está, se divorcian del señor neuroblasto y deciden cambiar de marido y van a formar otro tipo de células con el señor glio. Entonces va a formar los glioblastos. Ok, ya formaron estas, ya terminó la primera familia y va a empezar a formar la segunda familia, que son los glioblastos. Ok, pero los glioblastos no solamente se quedan en la capa del manto, sino que también se van a la zona marginal y más aún se van a otras partes. Los glioblastos tenemos dos tipos, los astroblastos y los oligodendroblastos. Y los astroblastos a su vez fueron unos adolescentes que tuvieron hijos tempranos y tienen los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos... los dos no son protoplasmáticos, ¿no? Estos son fibrosos. Está trabajando de noche. Entonces, los astrocitos protoplasmáticos, que son los más voluminosos, y los astrocitos fibrosos. Los más flacos, que tienen menos dientes, son los fibrosos. Y pues los oligodendroblastos pues sí dan origen al oligodendrocito. Entonces ya tenemos en la otra parte de la familia, que es la glía, con los astrocitos protoplasmáticos, los fibrosos y los oligodendrocitos. Pero me falta alguien más. Cuando ella termina de formar toda esta estirpe, tanto de neuronas como de glías, ella se va a transformar y ya no va a producir más células y se van a convertir en células ependimarias. O sea, ya tuvo un primer matrimonio que tuvo neuronas, tuvo uno segundo que tuvo toda la familia de la astroglía, ya no va a tener más hijos, ya su forma cambia, ya no va a producir más y se convierte en células ependimarias y así se queda forever. Y se va a ubicar aquí en toda la luz del tubo neural y así se va a quedar y se denominan ependimarias. Pero pues a ella le gustó lo de la familia y quiere tener más hijos. Y por ahí está la señora célula mesenquimática que está en esta área, que es donde se van a formar que es mesénquima, perdón, que es donde se están formando las meninges, y esa señora decide donarle un hijo que se llama microglía. Entonces la microglía no se origina del sistema nervioso central, sino del mesénquima. La microglía pues es la más pequeña, es la menor y se encuentra en todo el sistema nervioso, tanto el periférico como el central. Y bueno, este es más o menos el cuento de esto que van a encontrar en cualquier libro de embriología. Entonces, el epitelio que está aquí en el tubo neural, ¿sí? Lo de afuera es el mesénquima. El epitelio se va a ordenar en dos capas. Esta capa que está aquí, que es la capa basal, la capa del manto y la capa marginal. Aquí se multiplican, aquí se ubican los cuerpos neuronales y aquí se ubican los axones y es la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Qué se va a formar primero? Primero se forman las neuronas, el neuroblasto apolar, el bipolar y el multipolar. Esa es la primera familia. Luego viene la segunda familia, glía. Entonces va a dar los astroblastos y los oligodendroblastos, el oligodendrocito y los astroblastos, el astrocito plasmático y el fibroso. Ahí también va a tener otro hijo que es el de la célula de Schwann, el sistema nervioso. Y de otra familia, es decir, que no provienen de esta señora que está aquí, de las células mesenquimatosas viene la microglía. Y cuando ya se cansa de producir, se convierte en células ependimarias. Y esas son las células que encontramos en el sistema nervioso central. ¿Cómo lo vemos? Así. Aquí, ¿qué vemos? Este es la luz, lo que quedó
del tubo neural a nivel de la médula, porque obviamente a nivel del encéfalo vamos a ver ventrículos, cavidades más amplias, pero en la médula esto fue lo que quedó de la luz. Si lo aumentamos, vamos a ver esto, las células ependimarias, que son células cúbicas, que tienen cilios por aquí, y ya lo que se empiezan a producir es líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver, esto es lo mismo. Ok. ¿Cómo se ordenan esas células después que están formándose o se están multiplicando? En esa multiplicación va a haber tanta producción que esta forma del tubo va a cambiar. Va a cambiar y va a cambiar en forma diferente de los niveles, pero nos quedamos con la médula y después vamos subiendo. Entonces, ¿cómo esta formación de este tubo neural va a llegar a eso? Entonces ya vimos una parte que es cómo se ordenan, que los cuerpos quedan aquí y los axones aquí, y por eso es esta disposición. ¿Ok? Pero funcionalmente, bueno, se vuelven a unir porque lo que queda son 5 minutos, yo creo que sí me alcanza. Ok. Cuando estas señoras se empiezan a ubicar al lado o alrededor de la luz, ellas se van a diferenciar por su función ahí, entonces, o por sus gustos. Todas las que son motoras, okay, se van a ubicar en la parte anterior. Y todas las que son, ya ves que ustedes se me ponen aquí atravesados, y forman la placa basal, ¿ok? Y todas las que son sensitivas se colocan en la placa posterior o placa alar. Obviamente, aunque provienen de la misma madre y todo, pero como tienen gustos diferentes, ellos ponen límites. Entonces, ahí, epa, ¿dónde están? Yo lo había dejado. Ok. Entonces ellos tienen un surco para separar las sensitivas de la motora, y este surco se llama surco limitante. Ya por todo lo que hemos estudiado sabemos que lo anterior es motor, y ya sabemos por qué es motor, porque embriológicamente todas las células motoras decidieron estar allá y todas las sensitivas atrás. ¿Quién lo separa? El surco limitante. Este surco limitante es visible obviamente en la parte embriológica, pero en la parte ya del adulto definitiva nos va a servir como una referencia. Entonces, esta es la línea media. En la línea media, en la parte más dorsal y en la parte más ventral, como ustedes lo ven, en esta área no hay neuronas. ¿Ok? Entonces, ello va a formar en la parte posterior la placa del techo, y obviamente, si es en la parte anterior, la placa del piso. Y este esquema ustedes lo tienen que tener muy claro, porque primero, cuando vamos a hablar de estructuras, bueno, de la médula ya la vimos, y pues sí es importante que tengan este esquema, pero en él, cuando estamos hablando del cerebro, de las vesículas, pues también es importante, sobre todo en emplio, y si ustedes tienen claro emplio, pues van a entender las estructuras en macro, que tengan claro dónde está la placa del techo, dónde está la placa del piso y el surco limitante. Sin nombres para que ustedes la identifiquen y la dibujen. Guayamabe, yo señalo y usted me dice qué es. Ya, doctora. Tenemos 5 minutos. Ese es el conducto central. Ok, la luz del tubo neural, ahí ya están creciendo las neuronas. Erazo. Banchón.
estas son las crestas neurales. Perfecto. Fajardo. Dígame. ¿Eso es la notocorda? No. No. Esta es la luz. Este es el neuroepitelio. ¿Qué placa es? Yo. La placa del techo. Ya la placa del piso, perdón. Esto no es, a ver. Se las voy a dibujar aquí para ver si es que no. Esto sería la línea media, ¿cierto? Uy, no, está muy torcido, pero bueno. Esto es posterior y esto es anterior. Esta es la luz del tubo neural. Si esta es la luz, estas son las células que se están multiplicando. Esta sería la membrana limitante. Esta sería la placa basal. Esta sería la placa alar. Lo que está aquí afuera sería la de la cresta. El surco limitante. La placa del techo es solamente esto. Placa del techo. Y esto que está aquí, placa del piso. ¿Sí? Por eso le digo, o sea, si tienen claro este esquema, y lo tienen que tener claro, para que puedan ubicar las estructuras en todo el sistema nervioso, es así. Lo de atrás es sensitivo, lo de atrás es motor. Ok. ¿Qué nos falta? 3 minutos. Ya vimos cuáles eran las células o cómo se iniciaban las células o cómo se modificaban, cómo evolucionaban las células del tubo neural. Vamos ahora a ver de la cresta neural que forma parte del sistema nervioso. Entonces, ya dijimos que el tubo neural nos va a originar esto que vimos acá, la placa basal, la placa del techo, motoras sensitivas y las ependimarias que se van a quedar cuando dejan de multiplicarse. Ahora, las de la cresta van a dar origen a las neuronas sensitivas, a las neuronas satélites y a las células de Schwann. Dijimos que la cresta daba las células del sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son las células del nervioso periférico? Las sensitivas, las satélites y las de Schwann. Las sensitivas, si se acuerdan, son las pseudo unipolares que tienen un cuerpo, que tienen un axón y se dividen, ¿sí? Entonces, esta rama, ¿para dónde va? Para acá, para la placa sensitiva o la placa alar. Y este axón, ¿para dónde va? Para los receptores, ¿ok? Entonces, ¿qué coloqué aquí? Obviamente las crestas neurales también dan melanocitos y neuronas simpáticas. Lo que se fue animal igual. Entonces, estas células sensitivas, ¿dónde se va a ubicar? En los ganglios. Esta señora está aquí, el axón va a penetrar en la parte posterior y va a formar la rama posterior del nervio raquídeo. Las neuronas motoras que están aquí van a salir por la parte anterior y van a formar
la raíz anterior del nervio raquídeo. Bueno, y por eso es que tenemos el ganglio raquídeo aquí, que se origina de la cresta y entra a las neuronas sensitivas que están acá. Las neuronas sensitivas que están acá, obviamente, tienen su cuerpo aquí, son cortas y son interneuronas, ¿sí? Ya habíamos estudiado por las vías, que por eso ellas son las que van a ser con las segundas neuronas de la mayoría de las vías. Pero hay otro tipo de células que producen la cresta que son neuronas simpáticas. ¿Y dónde se ubican? En los ganglios simpáticos que están paralelos a la columna, que están aquí. Y ellas también van a formar parte del nervio raquídeo. En conclusión, el nervio raquídeo tiene fibras sensitivas, fibras motoras y fibras del sistema simpático. Y creo que ese es el origen de todas las células. Cercado. ¿Qué vemos aquí? Yo señalo y usted identifica. ¿Qué es esto? Bueno, todo esto. El Ok. Tienen la pantalla, ¿es cierto? Sí, doctora. Ok. ¿A quién le estaba preguntando? Cercado, ¿no? Sí, a mí. Bueno, ya. ¿Esto qué ve en la pantalla? Listo. Ajá, explíqueme esa lámina. Bueno, tenemos un zoom, podemos ver el tubo neural, tenemos axones motores, se ve también la notocorda.
Esos son los axones. Me dijo, no te Escucha. acuerdas. También la presentadora, no te acuerdo. ¿Qué más? Pues ahí está, ese es el tubo, ¿no? Y esa es la médula. La luz del tubo. Acuérdate que es en la médula, ¿ok? Sí. Pero la configuración general de todo el tubo va a ser así. O sea, el tubo inicialmente es así en todo, porque acuérdense que la placa es igual. Solamente que la cuartosomita para allá, el crecimiento de esto no es como en la médula, sino que es exponencialmente más rápido, se dilata más las cavidades y obviamente hay más proliferación celular. Por eso la forma más fácil de estudiar de cuál es el origen de las células, pues es la médula. ¿Ok? Pero esa es básicamente... Pasé la dormida, no quedó mal. Bueno. Preguntas, señores. Porque Sí, doctora, doctora, ¿será que nos puede explicar a más detalle lo que consiste el deber de embrio, que ayer no terminamos de explicar? Embrio. No sé qué